estas diferencias o estas variantes de productos que necesitamos para poder hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, la base, acordémonos, bueno, es un producto, le ponemos un nombre, bueno, un producto, una familia de productos. En este caso, mi familia de productos son cilindros de simple efecto. Entonces, deben tener mínimo 4 partes. Si necesitan que sean 5 o 6, no hay problema. Ya les explico con las adicionales, pues, qué podemos hacer. Lo fundamental es que dos, en este caso, estaríamos hablando de eh, mi base del cilindro y mi tapa, ¿sí? Dos de las partes de ese producto puedan ser fabricadas en máquinas CNC, ¿sí? Bien sea torno CNC o fresadora CNC, o si es el caso, no hay problema, compramos un centro de mecanizado CNC, ¿sí? O sea, la tecnología CNC puede ser la más avanzada que el mundo, la que ustedes necesiten, pero que sea tecnología CNC, es decir, procesos de mecanizado. No vamos a tener procesos de inyección, no vamos a tener procesos de conformado, solamente procesos en CNC. Entonces yo meto una materia prima, puede ser seguramente una forma cilíndrica o puede ser una forma prismática, a la fresadora y obtengo una base, ¿sí? Hago acá unos cortes externos, internos, ahí realmente no nos vamos a preocupar si es complejo o no es complejo, porque no lo vamos a hacer realmente, lo vamos a simular de forma muy simple en el proceso de fabricación con un tiempo, o sea que si hay herramientas para hacerlo, que si es muy complejo, que si necesita que la pieza tenga alguna otra característica, eso no importa. ¿Listo? ¿Se puede hacer en CNC? Sí, se puede hacer en CNC, listo. Y ahí lo tenemos. Y lo mismo, en este caso, pues yo digo que esta tapa la fabrico en el torno, o puede ser, les digo, un centro de mecanizado, si es que necesito combinar parte de torno y fresadora para el proceso de fabricación. Entonces, no hay ningún problema, lo podemos tener. Entonces, esas dos partes nos van a generar más adelante la opción de que al tener un proceso de fabricación, por ejemplo, de las bases, pues yo puedo ajustar en algún momento, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Entonces, yo puedo ofrecer a mis clientes varios tamaños de bases, ¿sí? Y eso pues me va a generar las diferentes variantes. O puedo generar o puedo trabajar estas bases en diferentes materiales, ¿sí? Entonces se lo puedo ofrecer en plástico, se lo puedo ofrecer en aluminio, se lo puedo ofrecer en bronce, se lo puedo ofrecer en acero, se lo puedo ofrecer en titanio, ¿sí? Y ahí ya voy obteniendo diferentes variantes de mi producto, pero sigue siendo la misma familia de productos. Entonces, lo mismo las tapas. En algún momento las tapas pueden cambiar de tamaño, obviamente se tienen que ajustar en este caso, pues si yo aumento el tamaño de la base, pues tengo que automáticamente aumentar el tamaño de la tapa, ¿sí? Pero pueden, no sé, en algún momento pueden combinarse materiales, pueden combinarse con diferentes formas en la tapa, como les había mostrado inicialmente. De los otros dos, uno de los productos, vamos a quitar este aquí, uno de los productos que para mi caso es el émbolo, es eh, un producto que traigo de un proveedor externo, o sea, yo ya estoy comprando esta pieza, se la estoy comprando a un proveedor y él me está ofreciendo, pues de acuerdo a mis necesidades, le pedí dos tipos de émbolos, ¿sí? Por ahora. Eh, unos son, digamos que están cambiando en función del tamaño. Unos son más pequeños, en diámetro más pequeño, y otro tiene un diámetro más grande, y eso también va a estar definido pues por las características de fabricación, en este caso de la base. Solo que esos productos
van a entrar a mi almacén, ¿sí? Van a entrar a mi almacén. Vamos que esa sería una característica importante que la vamos a entender ahorita más adelante, pero para irlo teniendo en cuenta, ¿sí? Porque es un producto externo, pero ¿dónde me llega en mí ese producto? Y el otro, que en este caso, este es el mismo para todos mis cilindros, ¿sí? Los que tengo por lo menos por ahora definidos como variantes, ¿sí? No me cambia nada del resorte. También lo compro. Puede ser que este proveedor externo no sea tan externo, sino que sea externo a mi proceso, pero de mi misma planta. Entonces, yo voy a llevar estos resortes y aquí es donde les decía que si mi producto tiene más piezas de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, los que me hicieron ya la presentación del producto que tienen pues una parte eléctrica que normalmente pues eso es muy estándar porque eh, digamos que la parte eléctrica interna puede tener varias piecitas, ¿sí? Varios contactos o varias platinas, bueno, no sé. Entonces no sea solamente una, sino que sean varias, dos o tres o cuatro partes. Ese conjunto, pues lo vamos a asumir como si fuera uno solo, o sea, vamos a llevar todas las piecitas al almacén, a la estación donde se vaya a hacer el ensamble y las vamos a colocar entonces todas como un solo elemento. Entonces, un grupo de piezas que adquiero de un proveedor externo, pero las llevo a la estación donde las voy normalmente a ensamblar, ¿sí? Y ahí las tendríamos listas. Entonces, para que vayan teniendo pues de pronto una idea más clara y vayan decidiendo finalmente entonces cuál va a ser su producto y me hagan la presentación correspondiente para darles la aprobación del uso de ese producto en el proyecto. Listo. Esto, entonces, las características o la forma como vamos a determinar la característica de estos productos, la vamos a hacer con unos números. Vamos a crear unos ID, unos códigos, y esos códigos pueden tener, si ustedes quieren ponerle más números, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces uno toma una cantidad de números. Vamos, yo tomé los dos primeros, las dos primeros caracteres de esta fila de este string de 5 números eh, para identificar mi familia de productos, ¿sí? Entonces, mi familia de productos son los cilindros de simple efecto. Mi familia de productos van a ser los productos número 10, ¿sí? Por estas primeras características que tenemos acá, ¿sí? Si tengo de pronto un cilindro, voy a decir, no, pero yo si hago de simple efecto, pues también podría ser de doble efecto. Entonces, que no cambia mucho porque simplemente no le pondría un resorte y muy seguramente tengo que hacerle un proceso a la base para que tenga no una, sino dos conexiones de aire y bueno, alguna que otra adaptación. Entonces, tendría, por ejemplo, no sé, mi familia de productos 20 y así sucesivamente puedo ir cambiando ese número para hacer una identificación, en este caso, entonces, de la familia de productos. Al siguiente número, después de esos dos caracteres, hay un tercer carácter que me identifica el tipo de pallet. El tipo de pallet es importante porque cada pieza debe estar instalada eh, en un pallet para poder ser transportada dentro de mi sistema. La cuarta cifra o el cuarto carácter me va a indicar el estado del producto. Ya lo vamos a ver ahorita en los árboles de producto. Pues el estado es el proceso que va siguiendo ese producto, ¿no? Lo primero que le hago al producto, luego le hago otra cosa, luego le hago otra cosa, luego le hago otra cosa. Pues ahí voy a ir viendo según el número que tenga. Yo empiezo, este lo empecé, no estoy mal en uno. Entonces el uno es una cosa, el 2 es porque ya se le hizo alguna operación, el 3 pues ya tiene otra operación adicional, el 4 así sucesivamente vamos identificando el estado del producto. Y el último número
me está identificando la variante. Que en este caso, pues ya lo que hemos visto, por ejemplo, de lo que yo trabajo acá, las bases, mis variantes están en función de las bases, que son rojas, verdes o plateadas. ¿Sí? Que eso es lo que les digo, puede ser el color, puede identificar el material, o en algún momento, pues eso puede identificar el tamaño. ¿Sí? Eh, entonces, pues esas son esas variantes. Las variantes las empecé como la variante cero, la variante uno, la variante 2, y así podemos ir sumando variantes 3, 4, 5. ¿Sí? Inicialmente, y digo inicialmente porque pues, de una vez, al final debemos dejar la posibilidad de incorporar nuevas variantes, ¿no? Entonces, pues hay que dar espacios de números suficientes para poder incorporar otras variantes que seguramente pues, se les va a solicitar y a su proceso le podamos agregar otras variantes. Vamos a identificar las variantes. Entonces, yo tengo una de mis variantes, es el cilindro rojo. La base va a ser pues, la que me identifica la variante en sí, la variante de tipo roja. Esa variante, ya por el tamaño de este agujero, ¿sí? Utiliza un émbolo eh, con un tamaño específico. Resorte y tapa, pues son iguales en este caso. Entonces, número 10, familia de productos, ya sé que es cilindro de simple efecto. Este número 1, habíamos dicho que esto me iba a identificar el tipo de pallet. Entonces, los pallets donde yo voy a colocar las bases o los cilindros ensamblados, que externamente pues tienen el mismo tamaño, son del mismo tipo. ¿Sí? El número 5 me está identificando la última fase de mi proceso, que es esta fase de ya de tener el producto terminado ensamblado. ¿Sí? Y este cero me identifica la variante que es cilindro rojo. Y entonces, cuando yo veo este número, yo sé, sin necesidad de ver dibujos, con este número yo ya estoy identificando cuál es mi producto. ¿Listo? Entonces, si cambio a la variante verde, en este caso, entonces mi variante verde tiene un diámetro interno distinto que requiere una pieza. Yo las diferencio por colores, pero pues estos, como les digo, los colores pueden identificar en algún momento, bien sea un material diferente o un tamaño diferente, ¿sí? O una geometría diferente, que también puede ser posible en algunos productos, ¿sí? Pero pues por la parte gráfica, simplemente los identifico es por color. Como vemos, estos dos son exactamente los mismos. La variante solamente cambia por estos estos dos elementos. Y me cambia acá, me identifica este uno, es la variante verde. La paso del 150 al 151. Es la misma familia de productos, usan el mismo pallet, es el producto 5, o sea, terminado. Y en este caso la variante uno, o en este caso la variante 2, que son los plateados, que los plateados van con el mismo émbolo negro que me identifica pues un tamaño específico de uso, pero resorte y tapa en este caso son los mismos, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo tener? Ah, bueno, si llega en algún momento a decir, no, voy a fabricar unas tapas distintas porque el cliente me pidió una tapa, no sé, que venga marcada con el logo de su empresa, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una marcación, ¿sí? Y necesitamos ponerle algo. Entonces esto me genera una variante distinta, ¿sí? Porque ya la tapa no va a ser la tapa estándar convencional, ya requiere un proceso de fabricación adicional que se puede hacer posiblemente en la misma máquina, pero de pronto se necesite una máquina distinta
entonces este número va a cambiar, ¿sí? Entonces podemos utilizar la variante 3 o podemos utilizar la 4, podemos utilizar la 5, ¿sí? Y así sucesivamente, pues a medida que voy haciendo cambios en los diferentes elementos, ¿no? De pronto puedo tener un émbolo distinto, ¿sí? De otro material, o que no sea circular sino ovalado, o bueno, que tenga algún tipo de guía, o un émbolo, un vástago más largo, bueno, muchas cosas que se pueden presentar en este tipo de productos. Aquí es donde podría estar teniendo pues las otras variantes. ¿Listo? Por ahora, ustedes van a escoger tres, ¿sí? Tres variantes con las que vamos a iniciar todo nuestro proceso para ir viendo pues los diferentes cambios en nuestro proceso de fabricación. Aquí están los pallets. Entonces, si tengo mi producto, ¿cierto? Yo tengo que transportar esto, lo tengo que transportar en pallet, esto lo tengo que transportar en pallet y esto lo tengo que transportar en pallet. Los resortes no, porque los resortes van directamente en un alimentador automático en la estación. O sea, los resortes no son transportados entre estaciones, sino que ya están en la estación en la que voy a hacer el ensamble y pues van alimentados uno por uno a medida que los voy necesitando en el proceso. Entonces, estos no, pero los otros tres sí. Entonces necesito un pallet especialmente diseñado para los cilindros o las bases. O sea, me soporta tanto la base sola, fabricada, o el cilindro ya ensamblado. Los dos son del mismo tamaño, pues me sirve este primero. Bueno, esto para identificar, esto es housing, son las bases, estos son los covers, son las tapas, ¿sí? Y estos son los pistones o los émbolos. Son muy parecidos estos dos, aquí solamente hay una variación en el tamaño de estos agujeros, ¿sí? Una pequeña variación de tamaño en estos agujeros para colocar los émbolos, ¿sí? Entonces, pues son tres tipos de pallets. Lo otro que es importante que tengamos en cuenta para el diseño de estos pallets, pues que ustedes deben hacer un diseño similar, pues es que tengamos la posibilidad de tener por lo menos cuatro piezas, o sea, que en el pallet pueda cargar por lo menos cuatro piezas, ¿sí? Dependiendo de las formas de las piezas, pues ustedes pueden acomodar el pallet para que que ajusten ahí, ¿sí? Y quepan dentro de ese sistema. ¿Listo? Entonces uno diseña los pallets, ¿sí? Da unas formas a los pallets para que los productos pues queden perfectamente encajados ahí, sujetos, fijos, en unos soportes, de tal forma que los robots, cuando estén haciendo los procesos o de ensamble o de fabricación o de cualquier proceso, pues los puedan tomar fácilmente, pero que la posición sea siempre la misma, ¿sí? Esa es la idea, pues, del uso de los pallets, y vamos a trabajar con este número 4, ¿sí? Que podamos cargar 4 porque esos van a ser nuestros tamaños máximos de lote, ¿sí? Para no extendernos demasiado, no irnos a procesos demasiado largos de fabricación. Aquí tenemos entonces lo que sería mi árbol de producto. Entonces, cada variante tiene su árbol de producto. Entonces, yo tengo mi variante cilindro rojo. Ya sabíamos, cilindro rojo. Aquí lo tenemos. Necesita una base roja, un embolo negro, un resorte y una tapa, ¿sí?
Recordemos que dos de estos son fabricados en máquinas CNC y al ser fabricados en máquinas CNC vamos a necesitar un proceso de verificación o de inspección o de control de calidad que lo vamos a hacer con una estación similar a la que tenemos con la cámara para identificar que el producto quedó conforme, ¿sí?, en ese proceso de fabricación. Entonces vamos a comenzar por aquí. Eh, Tengo un pallet vacío para tipo 4HL para cargar bases o cilindros. El primer proceso que vendría a ser este cambio de este referencia o de este código 10.100 a este código 10.110, miren que lo único que está cambiando es el que me muestra el estado del producto, ¿sí? Pasar de ser 0 a ser 1 significa que hubo una variación en el estado del producto. Esa variación, pues fue el proceso de fabricar aquí lo estoy haciendo con 1, pero el proceso se puede repetir hasta 4 veces, ¿sí? O sea, puedo fabricar 4 bases rojas, o eso sí, todo lo que va en un pallet es del mismo tipo. No podemos combinar tipos acá de productos, ¿cierto? Porque la referencia o el código me está identificando ya una variante que es roja con un tamaño específico, un material, bueno, etcétera. Entonces puedo tener uno o varios de estas bases rojas fabricadas, ¿cierto? Aquí ya tengo este proceso donde se hace, esto lo estoy haciendo en una fresadora CNC. Luego entramos a un proceso, ¿sí?, donde el cambio me identifica del 1 al 2. Este es un proceso de control de calidad. Aquí no hay fabricación, sino que estamos haciendo la verificación. Entonces, cuando pasa al 2, al estado 2, es el producto conforme. Cuando pasa al 3, es el producto no conforme, ¿sí? Porque acordémonos, ya lo hemos hecho en el proceso de calidad, tenemos las dos opciones, o el producto es conforme o el producto es no conforme. Entonces ahí tendríamos dos posibilidades. Si el producto es no conforme, pues vemos que no hay más flujo, ¿sí? Aquí no, pues no hay más opciones, pues si es no conforme, pues simplemente el proceso se detiene y tendremos que volver a repetir el proceso de fabricación. No le puse más flechas para no enredar aquí la piola, pero básicamente esto debería poder venir acá y esto me exigiría a mí la, perdón, al revés, la volver, ¿sí?, a repetir el proceso como tal, proceso de fabricación. Si la pieza sí fue conforme, entonces por este lado tengo un tipo de pallet especial para cargar émbolos. Tengo en el almacén una cantidad ya lista de émbolos negros, porque aquí estoy pidiendo émbolos negros para ensamblar mi cilindro rojo. Y cuando hago el proceso de ensamble, estoy generando ya este nuevo producto. Aquí ya me cambia el estado. Este 4 me está indicando que es un producto ensamblado o preensamblado, más bien, porque en este momento solamente tiene el émbolo y el resorte, ¿sí? De estos, como estoy usando solamente una base roja, pues estoy utilizando solamente un émbolo. Por eso aquí me quedan solamente 3. ¿Sí? Si fuesen las 4 bases, pues tendría que utilizar los 4 émbolos. Eso quiere decir que aquí me quedaría eh, el pallet vacío. Entonces, en lugar de tener esta referencia, tendría la referencia 10.300, lo que corresponde a un pallet vacío. Eso lo vamos a tener que tener en cuenta pues, en el proceso de la programación. Por el otro lado, estamos fabricando las tapas. Las tapas necesitan un pallet especial para cargar las tapas. Tenemos lo mismo, el proceso de fabricación de las tapas y el proceso de inspección. Acá tenemos las tapas que han sido conformes y el que tiene el estado, perdón, aquí me quedó mal.
Este no es 40, este es 30. ¿Sí? El estado 30 es el estado no conforme de, de mis productos fabricados en CNC. Si me equivoqué, entonces era 30. Y lo mismo, si el producto es no conforme, pues tengo que volver a repetir la fabricación de las tapas hasta obtener un producto conforme. Y este producto conforme ya se ensambla con el otro que venía preensamblado y obtenemos el producto final. ¿Listo? Ese es el árbol de mi cilindro rojo. Aquí tengo el del verde. Es exactamente el mismo. Hay unas variaciones, pues no es exactamente el mismo, perdón. Hay unas variaciones muy similar. Aquí vemos que estamos hablando ya de otra variante, la variante 1, la otra de la anterior era mi variante 0. Y esta utiliza émbolos amarillos, que también me da aquí pues una segunda variante en el tema de los émbolos. Las tapas son las mismas, entonces pues esta parte de las tapas no cambia. Y si tengo mi tercera variante, pues la tengo también exactamente de la misma forma. Entonces ustedes para su producto deben generar los árboles de producto de cada una de sus tres variantes, ¿sí? Que deben ser obviamente eh, similares en su estructura de fabricación. Entonces, las dos piezas que son fabricadas, ven por aquí, las otras pues que pueden tener una, dos o tres o cuatro variantes o opciones distintas, o tres, porque estamos hablando de tres inicialmente, un preensamble y un ensamble final. ¿Listo? Eso nos genera entonces una lista de productos. Aquí yo tengo de todas estas, me dieron 24 productos por ahora. ¿Sí? Como vemos, pues todo está en grupitos de tres, porque son pues mis tres variantes de producto terminado, mis tres variantes de producto preensamblado, mis tres variantes para los cilindros, la fabricación de los cilindros rojos cuando están conformes y la fabricación pues cuando salen no conformes, ¿sí? Están conforme y no conforme. Lo mismo tendría para las tapas, entonces tengo las tapas, la que es conforme, la que es no conforme. Aquí están los tres cilindros, los dos tipos de émbolos y los tres tipos de pallets que necesito. Y como estos pallets van a estar en un almacén, hay un producto muy especial que lo vamos a denominar como el producto cero o código cero, que van a ser las celdas vacías de mi almacén, ¿sí? Para poder identificar dónde hay un espacio vacío en mi almacén. Entonces, una vez tengamos las diferentes variantes y los árboles de producto, entonces podemos generar esa lista con todos los productos que sean pues necesarios. Esta lista puede crecer infinitamente dependiendo de las variantes que vayamos incorporando o dependiendo pues de los cambios en las familias de productos que se puedan llegar a tener. Para trabajar entonces lo primero que nosotros vamos a incorporar en nuestro proyecto, pues es el almacén. Es un elemento fundamental para este tipo de sistemas de manufactura flexible, en este caso de procesos que van a ser reconfigurables como el que queremos nosotros llegar a tener en nuestro proyecto. El almacén, pues básicamente es una estructura. Vamos a manejar todos la misma estructura para tener pues una cierta similitud en el funcionamiento de nuestros procesos. En este caso, vamos a necesitar 40 espacios de almacenamiento, ¿sí? Empezando aquí, aquí viene el 8 y así sucesivamente, y este último espacio, pues va a ser el espacio número 40.
Hay un sitio específico fijo con soportes o con que necesitemos para colocar los pallets, ¿sí? Todos los pallets pues tienen el mismo tamaño externo, solo cambian internamente pues en los soportes o las formas que tenga para pues, almacenar las piezas o guardar las piezas individuales o sostenerlas. Vamos a comenzar con, pues, digamos que en este caso lo que tenemos son pallets vacíos. Entonces, los procesos que nosotros vamos a hacer, digamos, las órdenes de pedido o de fabricación van a estar limitadas a 8, ¿sí? Entonces, por eso yo acá tengo la opción de tener 8 pallets del tipo para cargar bases, ¿sí? Voy a tener también 8 aquí para los que cargan las tapas. Voy a tener hasta 8, ya esto, recordemos que esto viene de un proveedor externo, entonces se carga directamente en el almacén, entonces tengo disponibilidad completa. Aquí tengo 8 por 4, 32 émbolos negros listos o 32 émbolos, bueno, aquí se ven plateados, pero la idea es que son los que yo considero como amarillos, les decía, con un tamaño distinto. Por si me piden, pues obviamente de la variante verde. Y vamos a tener una línea que va a ser la línea que vamos a tener dispuesta para recibir los 8 productos terminados o los 8 pallets con productos terminados, ¿sí? Que los vamos a almacenar en la parte superior. Entonces, por eso el almacén debe tener 5 niveles de a 8 espacios por cada nivel, o sea, 40 espacios. Y tiene un robot, esto es un robot cartesiano, ya se los había mostrado por allá en vivo, que tiene pues 3 ejes con el fin de que cualquiera de estos pallets pues pueda ser almacenado o pueda ser retirado del almacén. Por eso este sistema se denomina un sistema del tipo ASRS, ¿sí? Esto es Automated Storage, ¿sí? O sea, almacenamiento automático and Retrieval System. Y Retrieval, pues, es la operación de retirar productos. Es un sistema automatizado para guardar o sacar elementos del almacén. Por acá tenía un videito listo para que lo estamos mirando. Bueno, aquí inicialmente, pues detalles importantes, por ejemplo, como esto, que vamos a tener que incorporar. Vamos a manejar usuarios. Entonces los usuarios, pues para uno poder tener acceso a ciertas características del proceso, necesitan un nombre de usuario y necesitan una clave para poder tener acceso. Y este tipo, digamos, de operaciones eh, es, digamos, lo que nosotros iríamos a tener al final, haciendo, pues, teniendo una pantalla donde yo pueda identificar el producto que quiero, hacer el pedido, seleccionar diferentes características y encontrar, pues, obviamente mis variantes allí en ese proceso. Pues por eso estábamos mirando esta parte. Y los almacenes, pues, son obviamente de muchos tipos. En este caso, pues, esto saca unas, unas paletas con una cantidad de piezas acá, por ejemplo, que ya estarían previamente definidas, pero entonces aquí es pues para que viéramos el tipo de dispositivos, ¿no? Ahí está bueno, se vuelve y le pone aquí entonces el dispositivo tiene esta posibilidad, carga una estiva, en este caso son estivas, nosotros utilizamos pallets, que son diferentes, parecidos pero diferentes.
¿sí? Ahí está la SRS, que miren cómo se escribe ahí. Y estos, pues, estos almacenes normalmente son gigantes, o sea, son básicamente edificios, ¿no? Pues estos edificios tienen, nosotros solo tenemos vamos a tener pues por ahora una estructura, ¿no? De una sola pared, pero aquí ven que tiene la posibilidad de acceder por diferentes carriles y cada carril pues tiene su propio robot. ¿Sí? No sé si por aquí me muestran unos que tengan varios, cada uno de esos trenes va por un carril, ¿sí? Por un carril distinto. Entonces, eh, esto viene a ser, pues, la estructura que inicialmente también podría ser así, de la forma convencional, un montacargas, ¿sí? Que es la entrada y la salida de los materiales, pero pues no lo estamos manejando de esa forma. Aquí se ve una simulación, a ver que pase la propaganda, una simulación pues muy interesante que nos va a dar también la guía de lo que tenemos que hacer nosotros, eh, ¿sí? Hacia nuestro proceso. Entonces, pues vemos lo que les decía, esto es toda una cantidad de estructuras, cada, cada corredor de esos tiene su propio robot cartesiano que se mueve a través pues, de todo el sistema. Pero adicional a eso, pues tenemos unos elementos, ¿sí? Miren que por cada uno de estos corredores y de estos robots, hay unas líneas que serían las líneas de entrada y de salida de materiales. ¿Sí? Y una línea de entrada, una línea de salida, una línea de entrada, una línea de salida. Cada una tiene, obviamente, pues no vamos a tener nosotros un almacén tan gigante, porque aquí nos quedaríamos eternamente programando esto. Vamos a tener solamente una estructura, una pared con su robot y una plataforma de entrada y de salida. ¿Sí? Esto es lo que vamos inicialmente pues a programar o que ustedes van a ir programando. En este caso, eh, pues recordemos lo que es la operación como tal. Nosotros no vamos a programar la operación del almacén, vamos a simular estos procesos en los que se lleva un material para ser guardado, en los que se trae un material para ser retirado, pues lo vamos a simular con un tiempo de operación. ¿Listo? Eh, este almacén, entonces, pues lo tenemos acá, esta estructura. Para complementarlo, entonces le colocamos unos dispositivos que vamos a utilizar, que son unas rampas. En este caso lo vamos a hacer tipo rampa. La ventaja de utilizar una rampa es que no necesitamos energía adicional ni ningún tipo de control adicional al proceso, simplemente aquí usamos la gravedad como herramienta, ¿sí? Entonces, tenemos simulando pues lo mismo que estábamos viendo. En el anterior, pues tenemos un elemento para dar la entrada de materiales hacia el almacén y un elemento pues para dar la salida de los materiales del almacén, ¿sí? Entonces lo vamos a tener como este dispositivo que utiliza entonces únicamente RAM. Cuando estamos manejando un almacén, pues básicamente necesitamos definir el inventario, ¿sí? Entonces lo que yo les mostraba acá de lo que debía haber en cada uno de estos al iniciar el proceso, obviamente, pues nosotros lo estaríamos viendo en una pantalla donde yo puedo identificar qué es lo que hay pues en cualquiera de las posiciones de nuestro almacén, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver estos
18, 19, 20, 21. Si yo quiero saber qué hay acá, pues una forma es ir al almacén y ver el producto, pero si es uno de esos edificios gigantes, pues obviamente no me voy a poder ir ni subirme por allá 10 pisos arriba para ver qué es lo que haya metido por allá en una caja, ¿sí? Entonces necesitamos ese elemento que nos diga qué hay aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué información nos puede o vamos a necesitar nosotros para poder identificar qué hay en una celda de un almacén? Pues primero tenemos que definir la posición. Aquí miren que cada uno está definiéndose un número que me identifica entonces la posición hasta la posición 40. En este caso vamos a mirar qué hay en el 21. Entonces, ¿qué hay en el 21? Ah, aquí hay un producto. Entonces dice 10-3-10. Bueno, yo todavía no sé, entonces me voy a la lista y busco el producto 10-3-10, que se me perdió. Aquí está. Y me dice que el 10-3-10 es un pallet con émbolos negros, ¿sí? Pero yo no voy a ir a hacer este proceso, ¿no? Yo hago clic sobre esta posición 21, ¿sí? Vengo con el mouse y hago clic acá y me debe aparecer aquí esa descripción que me diga que esto es un pallet con émbolos negros, ¿sí? Con émbolos negros. Ah, ¿y cuántos émbolos negros tengo? Aquí tengo, me dice, ese pallet tiene 4. ¿Sí? Aquí están, ahí hay uno, 2, 3, 4. Y además tienen el número de orden o el número de, no sé, puede ser identificación del cliente o puede ser cualquier otro elemento. En este caso, pues nosotros vamos a manejarlo, bueno, inicialmente como números de orden y luego, como posiblemente también como clientes, ¿no? Por ejemplo, el producto está asignado a los productos que se le van a fabricar a un cliente específico, también podría ser. En este caso, pues es el número de orden 0. El número de orden 0 va a identificarnos que está abierto a ser usado para cualquier otra orden distinta, ¿sí? Ya cuando empecemos a hacer los procesos de fabricación, pues una vez vamos fabricando, vamos cambiando el estado de mi producto, entonces el número de orden también va cambiando. Acuérdense que vamos a hacer de la 1 a la 8, ¿sí? Esos números de orden van a ir cambiando, por eso tenemos en la parte de arriba 8 espacios para guardar pues los 8 lotes de las 8 órdenes de producción que vamos a tener como elementos. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a manejar, cómo vamos a crear nosotros este inventario en Codesis? Porque Codesis es nuestra herramienta que tenemos disponible para poder hacer la programación de nuestro sistema. Recuerden que lo que vamos a construir, pues es un sistema MES, un sistema de ejecución de manufactura, donde obviamente necesitamos estar viendo qué hay en el inventario para saber si existe o no los materiales necesarios para poder hacer la fabricación. Entonces, vamos a aprender a manejar ahora también un tipo de variable que la vamos a denominar tipo array o tipo arreglo, sino que en el programa pues se especifica como array. Los array pueden ser de una o varias columnas, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos utilizar. Entonces, si yo estoy manejando aquí 4 tipos de información distinta por cada una de estas celdas, una opción, si quiero manejar, por ejemplo, array de una sola columna, pues tengo que manejar o crear para cada tipo de información un array distinto, ¿sí? Entonces, si lo que quiero identificar es la posición, pues tengo que crear un array de 40 espacios o 40 posiciones, ¿sí? En este caso los estoy manejando con variables tipo string
porque aquí hay información tanto de números como de textos, pues hay que mirar cuál nos conviene más. La otra información es el código del producto, la otra información es la cantidad de piezas que hay en ese pallet y la otra información es el número de orden de ese producto. En este caso, pues todos los puse como string y todos son, obviamente, array de una sola columna de 40 posiciones. O sea, vamos de la posición 1 a la posición 40 porque es lo que tenemos disponible acá. Si eso lo fuésemos a manejar con una sola columna, entonces para identificar lo que hay aquí en esta posición 21, ¿sí? Yo tengo que leer 4 variables distintas. Entonces, si quiero leer la posición, tengo que leer de la variable que creé, que es stock post, la posición 21, ¿sí? O sea, entre 1 y 40, la 21. ¿Y qué información me da? Pues un string, obviamente, pues me está marcando el número 21. Si quiero saber el código de identificación, pues tengo que ir a la otra variable y ponerle el número 21 y que me diga qué producto es el que está ahí. Si quiero ver la cantidad, lo mismo, tengo que ir a otra variable con la posición 21 para que me dé la información. Y lo mismo para el número de orden. Hay una forma, pues, mucho más, eh, ¿cómo se dice?, estructurada para manejar esto. Si yo tengo 40 espacios y en cada espacio tengo 4 elementos de información, entonces utilizo un array de 2 columnas. La primera columna puede ser la posición en el almacén y la segunda columna es el tipo de información que quiero. En este caso, entonces, todos son tipo string, más fácil de manejo. Por lo tanto, la variable es más simple, ¿sí? No es una variable específica para cada tipo de información, sino una sola, que es el stock o el inventario, como le quieran llamar. Y si yo quiero marcar la posición, pues es la posición 21, el primer valor. Ese me define la posición de la celda. De la posición 21, la información número 2 me da el código. En la posición 21, la información número 3 me da la cantidad y en la posición 21, la información número 4 me dice el número de orden, ¿sí? Entonces, si tuviese no 4, sino 5, o 6, o 7, o 10 informaciones, pues entonces simplemente cambio la cantidad de elementos o el tamaño de la columna para almacenar información, ¿sí? Esto entonces, pues sería la forma, esto es lo que, con base en lo que iríamos nosotros preferiblemente a trabajar, ¿sí? Claro, si lo quieren hacer de una sola columna, pues también lo pueden hacer, pero pues me parece más interesante ya ir manejando varias columnas e ir entendiendo cómo nos va a funcionar pues este proceso. ¿Por qué lo necesitamos de esta forma? Porque yo voy a necesitar estar cambiando este número, o sea que este número no va a ser siempre el 21, este número va a ser una variable, ¿sí? Entonces, cuando yo necesite leer algo que venga de una variable, ¿sí? O sea, yo voy a leer la variable stock, ¿sí? Pero aquí voy a tener, no sé, mm, el cliente A, ¿cierto? Y el cliente A va a tener un número específico y lo que necesito es una información. Entonces, necesito el código, entonces el 2. ¿Sí? O sea que ese número, esto me da la opción de que yo puedo estar cambiando esto de forma automática con un programa, ¿sí? Trayendo una información en una variable. También también obviamente puede ser variable, ¿sí? No hay ningún problema, no pasa nada. Entonces eso nos facilita pues muchísimo el manejo. Aquí uno puede decir, no, pero es que son solo 40, yo prefiero hacerlo con 40 variables, ¿sí? Si lo multiplicamos por 4, pues serían 160 variables
para manejar esta información. Y pues si entonces esta variable realmente tampoco es mucho. Y si les hace más fácil, pues lo pueden hacer. Pero si en algún momento les dicen, ah, es que ya este almacén, esto es solamente la, la estructura número 1. Ahora vamos a meter una estructura número 2 con otros 40 y luego vamos a meter otro carril con otros 80 y luego otro carril con otros 80. Entonces, al aumentar pues la cantidad de posiciones, pues se van a aumentar el número de variables, mientras que si usamos esta estructura, pues ya pasamos este 40, pues pueden ser 1000, ¿sí? Y ya, y no va a cambiar nada de la forma como nosotros leemos y manejamos este tipo de información. Entonces, para que vayamos viendo cómo almacenamos o podemos crear estas estructuras para almacenar grandes cantidades de información. Esto básicamente se convierte como en una especie de tabla de Excel, ¿no? Es lo que tendríamos ahí. Listo. Entonces, primero que todo, entonces necesitamos definir mi variable, la variable o las variables, pues ahí sí, no sé cómo lo quieran hacer, eh, para la información del almacén. Y esas variables, pues tenemos que inicializarlas. Tenemos que darle este estado inicial. Este estado inicial, pues es simplemente que estos son del mismo tipo, ¿sí? Y son de un tipo de pallet. Estos son de otro tipo para fabricar el otro tipo de producto. Este es una clase de producto comprado, este es otra clase de producto comprado, perdón, y este es el espacio donde vamos a almacenar los productos terminados. Entonces, hacemos este almacenamiento. Esto pues es un programa que se escribe y que solamente lo vamos a correr al inicio, una sola vez, nada más. Entonces yo acá tengo, pues que tengo que escribir esto, ¿no? Líneas de código, entonces a la posición 1, la 1.1, la 1.2 pues va a tener referencia a este código. Esta es la cantidad porque es un pallet vacío, entonces es la cantidad de 0. Y este pues es el número de orden también 0 porque pues, están con comillas simple porque estos son strings. ¿Sí? Yo definí todas mis variables tipo string, las del almacén. Ya después uno las puede convertir a otro tipo de variables. Entonces, entre el 1 y el 8, hago esto 8 veces, con el mismo. Esto se puede hacer, a ver si todavía por acá, ahorita le explico. También podemos programar esto, pues con una forma fácil, repetitiva de programación, que es el for. Entonces, para no escribir 8 veces esto, pues yo puedo hacer que estos números sean variables y vayan cambiando del 1 al 4 y que estos vayan cambiando, pues en este caso irían del 1 al 8, que son los que tienen exactamente la misma información. Del 9 al 16, pues hay otra información. Del 17 al 24 hay otra información. Del 25 al 32 hay otra información. Del 33 al 40, pues hay otra información. Estos son los 5 niveles que vamos a tener de almacenamiento. Entonces, un programita que ustedes escriben para cargar su stock inicial para, pues, dependiendo de sus productos, empezar a trabajar y tener disponibilidad de ciertos materiales. Lo otro que tenemos que hacer es la lista de productos, ¿sí? Por aquí habíamos hecho una lista de productos. Estos 24 productos, incluyendo la celda vacía, tienen que estar, ¿sí? Entonces, mi producto de celda vacía tiene la identificación. Esto es obviamente otra variable. Aquí no la definí. Perdón. Aquí yo tengo que definir una variable. Entonces, esta variable producto va a ser un array que va a tener, por ejemplo, por ahora 24 productos distintos y tiene dos elementos de información y también lo voy a poner del tipo string.
Y entonces tengo una lista para hacer los 24 elementos, pero de esos, de cada elemento tengo dos datos de información. El dato número uno es la identificación o el código del producto. El dato número dos, en este caso, es una descripción, ¿sí?, del producto. Entonces, aquí podemos empezar, pues esto es un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo nomás. Aquí pues faltan todos los otros, pero necesitamos incorporarle al sistema pues esta información. Y esto solo se hace una vez, ¿no? Se hace es un programa que se corre una sola vez al inicio para que identifique pues los productos y los tengamos allí definidos. Lo otro que necesitamos agregarle a nuestros productos, a nuestras celdas, aquí ustedes vieron, es la identificación de colores. Estos colorcitos no es por hacer más bonito el dibujo, estos colorcitos es porque el color gris, cuando yo veo aquí, por ejemplo, en mi caso, ustedes pueden escoger los colores que ustedes quieran. El gris, para mí, este gris significa que son pales vacíos, ¿sí? Estos morados, significa que han sido fabricados en máquinas CNC. Los azules, productos conformes. Los cafecitos, productos no conformes. En este caso, los naranjas son los productos comprados externamente. El verde es un producto preensamblado y el amarillo, en mi caso, es el producto terminado. Entonces, yo necesito crear esa identificación de colores. La celda vacía, si la pongo blanca. Esto es blanco. Estos 6F son blanco, entonces en la celda vacía la pongo blanca. Esto entonces debería ser amarillo. Bueno, aquí me toca hacer unos cambios porque el producto conforme no viene acá. Los productos, estos son palos vacíos, émbolos, tapas. Tendría que tener tapas conformes. Eh, tapas fabricadas y tapas conformes. No, productos conformes porque estos son varios. Conformes, productos no conformes. Bueno, el caso es que haya un grupo de elementos. Esto no sería tanto como tapas, sino esto se llama fabricados en CNC. Bueno, y así sucesivamente vamos teniendo las diferentes clases. ¿Cuántas clases haya que hacer? Bueno, yo aquí había pensado que podían ser 8 clases, entonces le puse desde la clase 0, en este caso que es mi celda vacía, que lo identifico como el código 0, por eso no empiezo en 1 hasta 8, sino de 0 hasta 8, realmente son 9, ¿cierto? Entonces, defino esto para poder acá, tanto en la visualización que vamos a tener del almacén, identificación de colores, pues como una especificación adicional, ¿sí?, para identificar el estado en el que vamos viendo, según el árbol de producto, pues el proceso que vayamos teniendo, ¿no? Identificar de alguna forma pues los productos dentro de mi proceso, especialmente en este caso en el almacén. Um, Cuando hagamos esta visualización, se acuerda que ahorita les dije que yo venía acá, cogía este, le hacía clic a este elemento y por acá, entonces yo quiero que me saque que me dé, me muestre, por ejemplo, la información detallada de ese elemento. O sea, estos datos, que me diga de forma más clara. Entonces me indique el número de celda, me indique la cantidad, me indique el número de orden, me indique la descripción, ¿sí?, para encadenar la información que tenemos inicialmente aquí con la información que cargamos en otra variable, que es la variable de producto, más la variable también posiblemente de color,
podemos hacer este tipo de programaciones, por ejemplo. Entonces aquí les voy a explicar pues, cómo hacíamos un for. Vamos a hacer el for primero para estos, ¿cómo se llaman? Estas líneas de programación, ¿sí? Entonces, si yo quiero, al contrario, si yo quiero programar esto para ocho elementos, para estos 8 elementos, pues entonces yo puedo utilizar un for, una función for, y acá pues tengo que determinar una variable, digamos, esta variable puede ir de 1 a 8, que serían pues las 8 opciones, ¿sí? A ver, ya se me olvidó. ¿Qué me falta? El do. Mayúsculas. ¿Listo? Y todo for tiene un en for, ¿sí? Lo mismo que en los... Entonces, si yo necesito cargar un dato, ya sé que es de 1 a 8, yo necesito cargar un dato de estos elementos. Tiene que estar aquí dentro de mi for. Entonces, ¿qué valores cambian? Pues cambian estos. O sea que este va a ser el J. Este puede ser el J más 1. Este puede ser el J más 2. Este puede ser el J más 3. No, perdón. Qué pena. Estoy como desconcentrado. Son los 4 valores. Estos son los J. Entonces el J va a tomar el valor, este tomaría el valor de J y los demás pues sí toman la misma información. Entonces, ¿qué es lo que hace esta estructura for? ¿Sí? Va a repetir del 1 al 8 tomando el valor de J, entonces toma el valor de J1. J vale 1, entonces 1,1, pues le pone el 1. ¿Sí? Estamos hablando de este primer elemento. Entonces, este es el 1.1. Este sería el 1.2, el 1.3 y el 1.4. Entonces, J vale 1, entonces 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Y este J es 1. Cuando él hace estos y encuentra este en, viene acá y automáticamente toma el siguiente valor de J. O sea, lo hace con el 2. 2,1, el valor 2, 2,2, 2,3, 2,4. Esto equivale a la información de este segundo elemento de acá, ¿sí? Y esto pues lo estoy haciendo repetitivo del 1 al 8, porque del 1 al 8 vemos que estas tres informaciones son iguales, ¿sí? Lo único que está cambiando es esto. Entonces, si yo cambio el J del 1 al 8, pues estoy cambiando las posiciones del 1 al 8. Cuando llega al 8, cuando ya hace el último, ¿sí? O sea, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, aquí en la posición 8, ya eh, deja de funcionar. O sea, este valor de J, al terminar aquí, se pone en 9. Como no hay ninguna opción para 9, pues simplemente ya no hizo nada más. Entonces, podemos repetir esto, por ejemplo, después de que ese termine, entonces aquí hago del 9 al 16,
y la información que tengo que cambiar acá es la del código. Entonces ya tengo programado el segundo y así sucesivamente puedo tomar del 17 al 24 y acá el producto, el código es este, la cantidad es 4. Entonces para estos 8 le cargo esta misma información y así sucesivamente para los otros hasta que llegue a 40. Es una forma, ¿tá?